Muy bien, bienvenidos. Hoy vamos a solucionar un problema de un campo eléctrico generado por dos cargas. Aquí se ve una carga Q y otra carga 2Q, son del mismo signo. Y la idea es calcular el campo eléctrico en el punto XY. Y después de calcular el campo eléctrico en el punto XY, vamos a buscar en qué lugar del plano el campo eléctrico se hace cero. Bien, entonces para calcular el campo eléctrico, la expresión que se tiene, con la que se cuenta para hacer el cálculo de campo eléctrico es esta. Para algunos esta expresión puede resultar un poco extraña, que parezca un exponente cubo acá, están acostumbrados al cuadrado acá, pero el cubo es debido a que aquí están escritos los vectores que indican, estos de acá indican la posición donde están ubicadas las cargas y esta es la posición donde se calcula el campo. Entonces, escrito de esta manera, permite ya la expresión por sí sola obtener la dirección del campo, así como sus magnitudes en las diferentes coordenadas. Bien, ok, entonces volviendo, esta es la figura que tenemos y pues la carga Q está ubicada en la posición menos SI, la carga 2Q en la posición SI y el punto donde calculamos es XI más YJ. Las cargas valen Q y 2Q. Entonces, teniendo en cuenta eso, hacemos la respectiva sustitución en la expresión y entonces llegamos a esta expresión que aparece acá. Fíjense, aquí aparece R menos y la posición de la carga Q. Esta es la carga Q menos SI. Aquí aparece 2Q, ese es R menos la posición de la carga 2Q, que es SI. Y debajo, aquí debajo aparece este mismo vector que tenemos acá, este mismo aparece acá, pero su norma al cubo, ¿sí? Aparece su norma al cubo, igual acá, este vector, aquí aparece su norma al cubo. Lo que sigue después es una serie de pasos que van a simplificar, entonces fíjense que acá factorizo x con menos por menos da más con el s en i, y el YJ, aquí factorizo x con menos s, queda x menos si más YJ. Bien, y abajo pues escribo la magnitud de este vector, sería este al cuadrado, esta componente al cuadrado, raíz cuadrada, y la norma está al cubo, entonces aquí ya por eso aparece a la 3 medios. Igual para este lado, esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado, raíz cuadrada y al cubo, ¿ok? Después de eso, entonces, el paso siguiente que hacemos acá es factorizar por componentes, la componente i y la componente j. Hacemos una separación por componentes. Esto es lo que resulta de eso. Aquí fíjense que aquí aparece i factorizado y aquí factorizamos también el valor de la carga. ¿Sí? Aquí aparecía 2q y aparece ahora un 2. ¿Sí? Para el caso de x y y. Esta es la componente x y y. Fíjense que en el caso de la componente y, aquí aparece la j, aparece aquí y, que hemos factorizado acá. Bien, ok, entonces esta expresión nos está dando la componente x del campo y nos está dando la componente y del campo. Este término de acá, 1 sobre 4 pi epsilon 0, es la constante de Coulomb. Usualmente la escriben como K. Bien, ahora entonces vamos a la siguiente parte de lo que vamos a hacer hoy, que es en determinar en qué lugar el campo eléctrico se hace nulo, en qué lugar se hace el campo eléctrico cero. Entonces, para que dé cero, pues tenemos que igualar cada componente del campo eléctrico, la debemos igualar a cero. Bien, teniendo en cuenta acá, cuando tengo aquí una multiplicación, este multiplicado por este término igual a cero, quiere decir que o este término o el que está entre paréntesis es cero, igual acá, o este término es cero, o este término y es cero, o este que está entre paréntesis es cero. Entonces ahí nos da las diferentes opciones. Este q sobre 4 pi epsilon 0 no es 0, ¿cierto? Entonces nos queda que en este caso este paréntesis tiene que ser 0. Y aquí en este caso o la y es 0 o este paréntesis es 0. Si nos fijamos, esto proviene de una norma de un vector, lo cual es un número positivo, y esto nunca va a ser 0 a menos que el denominador sea infinito. Para el caso finito, entonces nos queda la única opción es que y sea 0, que es la opción que tenemos, y igual a 0. Entonces de esta ecuación en y nos va a decir que el campo eléctrico, que la coordenada y es 0. Ahora, ya teniendo de esta ecuación obtenemos que y es 0
y nos queda ahora de esta expresión sustituir la y por ese valor 0. Cuando hacemos eso, esta y desaparece, ¿sí? Y entonces logramos esta expresión que tenemos acá. Cuando la y es 0, fíjense que ya no aparece la y. Ahora uno aquí estaría muy tentado inmediatamente a hacer una simplificación. Aquí tengo exponente 1 y fíjense que cuando hago este producto acá me daría este producto de exponentes me daría inmediatamente a la 3 y entonces me quedaría a la 1, a la 3 abajo me quedaría 1 sobre s más x más s al cuadrado. Esto no es tan simple, no es tan simple, perdón, aquí quedaría el cubo, ¿sí? Al hacer el producto estos dos me quedaría el cubo. No es tan simple hacer esa simplificación, ¿por qué? Porque el término de acá puede ser negativo. Si este término es negativo y simplemente cancelo términos acá, entonces el resultado de esto me va a dar un número que puede ser negativo. Sin embargo, lo que este número representa, al igual que este, es una norma de un vector la cual es positiva. Entonces debo garantizar que al hacer las simplificaciones de los exponentes, debo garantizar que al final el resultado sea positivo, ¿sí? Eso va a depender de los valores que tengan las variables acá. Bien, entonces volviendo acá para hacer una idea de qué es lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, el campo, voy a poner aquí una carga, voy a ubicar aquí una carga, voy a ponerla acá. Entonces, en el caso de esta carga, si analizamos cómo es el campo eléctrico generado sobre esta carga debido a estas dos, asumiendo que esta también es positiva, entonces el campo eléctrico generado por esta carga sobre esta y el campo eléctrico generado por esta carga sobre esa misma, entonces esos campos eléctricos van a ser así. Este va a ir así y este otro campo eléctrico va a ir en este sentido. Entonces fíjense que ellos dos no se van a anular en ningún punto, e igual si lo hago para un punto aquí abajo tampoco se van a anular. Ahora, si lo ubico, por ejemplo, si ubico esta carga por acá, ¿sí?, en algún punto en medio de estas dos cargas, entonces ¿cómo vamos a tener los campos eléctricos? El campo eléctrico generado por esta carga sobre esta va a ser en esta dirección, y el campo eléctrico generado por esta carga 2Q sobre esta va a ser en esta dirección. Entonces vamos a tener sobre el eje X, vamos a tener la posibilidad de tener un campo que se anule, porque esos dos campos generados por la carga Q y 2Q van en sentidos opuestos, entonces podría existir la posibilidad de que se anule. En ningún otro lugar del plano vamos a tener esta opción de que los dos campos se anulen. Entonces podríamos tener eventualmente un caso en el cual la carga esté ubicada en esta región, entre menos s y 0, ¿sí? Y con y igual a 0, entonces el x valdría estaría entre menos s y 0. Bien, entonces para ese caso que vamos a considerar aquí, ¿sí?, para el caso de que la x está entre menos s y 0, entonces nos vamos a fijar en estos dos denominadores, qué signo nos daría, ¿sí? ¿Qué signo nos daría, ¿sí? Entonces nos fijamos en lo siguiente. Entonces, teniendo en cuenta eso, esta x, recuerden que está entre menos s y 0, es decir, su valor absoluto es menor que s, es decir, esto siempre me va a dar un número positivo, ¿sí? Me va a dar un número positivo y simplemente, pues x más s es número positivo al cubo me da un número positivo. Es decir, que está dando un valor que nosotros esperamos. Recuerden que esto proviene de la norma de un vector y me están dando un número positivo. En este otro caso, si nosotros simplemente simplificamos, fíjese que la x es negativa, está entre menos s y 0, por lo tanto esto me va a dar un número negativo. Si nosotros simplemente simplificamos, voy a quitarle el signo, hay que no se vea el signo en el video. Fíjense que si nosotros simplemente hacemos eso, pues x menos s es negativo y al cubo me daría negativo, lo cual sería, habría una equivocación, porque recuerden que proviene de una norma en vector y esto debe dar un número positivo, de tal suerte que si lo dejamos así nos va a dar un número negativo. Entonces lo que hace uno es realmente tomar el valor absoluto y entonces le agregamos este signo menos, de tal manera que esto me da un número negativo, pero con este signo menos me da un número positivo, dándome el valor correcto de la norma del vector. Bien, entonces de esa manera hacemos la sustitución y acá
Recuerden, este lo cambiamos por menos x menos s al cubo y este lo cambiamos por x más s al cubo. Haciendo ese reemplazo, aquí quedaría la 1, aquí quedaría la 3, aquí quedaría la 1 y aquí quedaría la 3. Es decir que 1 menos 3 me quedaría al cuadrado abajo, lo mismo acá. Y eso es lo que hemos escrito aquí. Fíjense que ya aparece al cuadrado aquí. Bien. Ok, y ahora lo que sigue es un procedimiento de solucionar esta ecuación. Entonces puedo pasar este término que tenemos acá, el del 2, este término completo, lo puedo pasar al lado derecho, sumando a ambos lados este término, y posteriormente multiplico a ambos lados por este término y multiplico a ambos lados por este término. Al hacer eso, entonces obtengo esta ecuación. Esta ecuación ya lo que hago es elevar al cuadrado, entonces el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo al cuadrado, igual acá, el primero al cuadrado por 2, el producto de estos 2 por 2 y por este 2 me da este, y este segundo término al cuadrado. Bien, ahora entonces este x al cuadrado al otro lado me quedaría menos x al cuadrado y me quedaría 2 menos 1 me daría x al cuadrado igual este, miren, 4sx, este aquí tengo menos 2sx, lo paso al otro lado me queda más, me quedaría un 6, y aquí tengo s al cuadrado, que aquí sería restando, me quedaría 2s al cuadrado, con este s al cuadrado me daría una sola s al cuadrado al restar, y yo me da una ecuación cuadrática en x, y aplico la ecuación, la fórmula para solucionar ecuaciones cuadráticas, que es menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 36s cuadrado, menos 4 por 1, que es este, es el a, y por c, que es este. Nos queda este término. Siguiente, lo siguiente que hacemos son operaciones. Aquí daría 36 menos 4 me daría 32, y tengo las dos opciones, con más y con menos. Entonces con más me quedaría aquí más, y con menos pues aquí me quedaría menos. Sigo haciendo operaciones. Este 6 menos 2 me da 3, y este 32 es lo mismo que tener 2 por 16, 2 por 16 es 32, entonces me quedaría raíz de 2, y raíz de 16 es 4. Ese raíz de 16 que es 4, al dividirlo por 2, pues me da 2. Lo mismo acá, pero aquí va con menos. Y hago las operaciones. Fíjense que este me da menos 0,172s y este me da menos 5. El caso que estamos resolviendo es cuando la x está entre menos s y 0, es decir, por acá, menos 5 es por aquí. Por lo tanto, esa no es solución, nos quedamos con la solución en el intermedio, ¿ok? Entonces esta ha sido la solución que obtenemos para este caso. Entonces si ubicamos el punto menos 0,172s o toda esta expresión algebraica, es lo mismo, entonces en ese lugar el campo eléctrico sea 0, y es lo que esperábamos acá, ¿no? El análisis vectorial que hacíamos. ¿Ok? Espero haber contribuido con su aprendizaje y nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima. Hasta luego.